Un minuto nos separa de las 9 de la mañana y nos metemos en otros temas de actualidad. Ustedes saben, en Jun se dio un nuevo caso de femicidio. Un hombre de 38 años asesinó a puñaladas a su pareja delante de sus hijas de 4 y 9 años. ¿Por qué es importante denunciar? ¿Qué apoyo reciben las familias que viven estas situaciones? De todo esto lo vamos a conversar con Mariela Solari, encargada de la Unidad de Víctimas de Fiscalía. Bienvenida nuevamente, Mariela. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mariela, ni bien conocimos este caso terrible, ¿no? La crónica de los vecinos, contando la situación que vivieron esas niñas también. Tú pusiste a través de Twitter tu parecer, ¿no? Y señalabas que llegamos, nuevamente un caso, y que llegamos tarde y mal. ¿Qué está pasando? Que se sigue llegando tarde y mal. Que no, yo sé que no es estrictamente el trabajo de la unidad de víctimas, porque es cuando ya el delito se consumó, ¿verdad? Por algo son víctimas. Pero como entendida en estos temas y observadora de la sociedad, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, como tú decías, es una frase que últimamente la he repetido, lo de que llegamos tarde y mal, justamente por el rol que en este momento de mi vida profesional me toca, ¿no? Vengo trabajando en los temas de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes y violencia basada en género hace muchos años. En esta etapa de mi vida profesional trabajo en la Fiscalía y lo que llega a la justicia, evidentemente, como bien decías tú, y más a la justicia penal, es cuando el delito ya está consumado. En los casos de femicidio es una tragedia en la vida, primero en la mujer asesinada, pero en todo el entorno y ni que hablar en la vida de los niños. Sí, es reparable, pero es evitable. De delito probablemente hubo antes, ¿no? Sí. Es el delito más grave, que es cortar la vida de una persona, pero probablemente ya hubo situaciones de violencia previas que pudieron haber sido, digamos, enviadas al Poder Judicial. Ahí es donde creo que tenemos que poder reflexionar sobre el rol que tenemos todos, vecinos, familiares, allegados, los distintos roles en las distintas instituciones que están cerca de los niños, de las mujeres, de los varones, y también el rol y lo que depositamos en judicializar y en denunciar. Y por eso quiero aclarar dos cosas. A veces tenemos como la idea como soberbia y a veces ingenua de que por un decreto judicial alguien va a cambiar una forma de vincularse. Y eso no va a cambiar. La justicia va a poder investigar, va a poder poner la justicia de familia medidas cautelares, medidas que permitan el distanciamiento, como conocemos, la tobillera, la prohibición de alejamiento. Pero el solo decreto de un juez no cambia ni lo que siente el ofensor, ni la conducta en sí misma, ni la conducta de la víctima en términos de lo que puede sentir incluso por la persona que también le genera daño. Es muy compleja la situación y requiere de respuestas complejas. Y lo mismo pasa con la justicia penal. Se investiga el delito, se prueba, hay una condena, la persona va presa. Y muchas veces hasta escuchamos, bueno, pero de última después también lo va a ver a la cárcel. O, bueno, después él salió y ella seguía teniendo miedo. O él está preso y la propia víctima sigue teniendo en su cuerpo, en su vida, la sensación de miedo subjetivo, ¿no? Y más allá de que la persona está presa y no puede acceder a ella. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La justicia tiene que hacer su trabajo, tiene que investigar, condenar, tiene que investigar cuando hay un delito. Pero el terminar con una situación de violencia instalada en la forma de vincularse requiere de otros apoyos también, no solo de la intervención de la justicia. Es una muy importante, reparadora y que permite sancionar a quien comete el delito. Pero también, y acá es donde voy, el llegar antes. ¿Por qué es tan necesario llegar antes? Hay muchos casos que se logran desarticular antes de que lleguen a la justicia. Eso genera procesos bastante más reparadores para las personas, para las víctimas directas, en este caso las mujeres, pero pueden ser los niños, y que también son los niños cuando la víctima directa es la mujer. No hay forma de que los niños no sean también víctimas en una familia donde hay situaciones de violencia doméstica, porque viven en un clima de tensión, de violencia y donde requieren tener energía puesta en poder preservarse. Entonces, en esto también quiero decir, ¿qué pasa cuando nos queremos ayudar, queremos acercarnos a ayudar como familiares, como vecinos?
Muchas veces tendemos a minimizar que el ayudar en algo que tiene que ver con los vínculos, lo podemos hacer todos porque de última todos nos vinculamos. Y hay en algunas cosas que sí y en otras necesitamos que quienes han estudiado y trabajado sobre estos temas también nos apoyen. ¿Por qué? Porque a veces nos enojamos con las víctimas, nos enojamos con los ofensores, porque no hacen lo que queremos que hagan cuando los queremos ayudar. Y ojalá fuera tan sencillo, pero no lo es. Es mucho más complejo. Por eso es tan importante que cuando como familiares o como vecinos advertimos la sola incomodidad de decir, qué raro esto que está pasando. ¿Por qué se habla así y ella se retrae y no quiere hablar más? ¿Por qué un día apareció con un moretón? ¿Por qué si el niño me cuenta que pasó determinadas cosas, no minimizarlo? Hay un efecto casi que natural que tenemos los seres humanos que queremos negar las cosas que nos duelen, las cosas que nos incomodan, lo que nos implicaría meternos y quizás también nosotros quedar implicados en una situación que puede ser incómoda, molesta. Pero si no advertimos esa posibilidad, después es tarde. Tú lo mencionabas, la dificultad de ayudar, de que las personas salgan. El Estado está dando esos recursos y también te lo pregunto en el contexto actual de pandemia, donde en principio aumentaron las denuncias, ¿no? Creo que fueron 36.000 que se recibieron a través de InMujeres el año pasado, denuncias, consultas, etcétera. ¿Estamos preparados para asumir esa realidad, si es que hubo un aumento y cómo se ve desde la unidad de víctimas? En realidad nosotros lo que advertimos es que la pandemia puso foco en muchas otras cosas que a veces ya estaban y las profundizó. Y además profundizó situaciones de aislamiento que son la base en la que se sostienen las situaciones de violencia. Entonces eso ineludiblemente hay que tenerlo en cuenta. Desde la Fiscalía, en lo que hace al rol de la unidad de víctimas, tratamos de diversificar las formas de acercamiento a las familias con las nuevas tecnologías, con formas de comunicarse que exigen también otras formas de trabajar el mismo tema. Las respuestas, yo en esto también me parece que es importante que la ciudadanía también sepa que cuando advertimos estas situaciones, lo primero muchas veces es la mirada empática con la persona. Empática, que a veces se usa tanto la palabra empatía, no quiere decir que yo te entiendo y vos tenés que hacer lo que yo te digo cuando yo te diga y en el momento que te diga. Las víctimas de violencia de todo tipo, de violencia sexual, de violencia doméstica, sean niños o sean adultos, van a poder hablar y decir cuándo pueden y a quién pueden, no a lo que nosotros indicamos que tienen que hacer. Por eso es tan complejo. En todos los prestadores de salud, públicos, privados, en todos los prestadores de salud hay equipos de violencia doméstica y que pueden dar una orientación. En las comunas mujer también hay equipos. El InMujeres también tiene equipos. Las escuelas de todo el país tienen equipos que se llaman escuelas disfrutables, que hay psicólogos y trabajadores sociales. Cuando decimos denunciar no quiere decir que uno vaya directamente a la comisaría cuando se entera de algo. Lo primero es buscar alguna orientación. Cuando hoy yo dije, bueno, a veces creemos que podemos dar un consejo. Bueno, el consejo a veces puede estar bien. El tema es que no podemos pensar que todas las situaciones son iguales. El ser humano tiene algo maravilloso que es cada uno es diferente a otro. Cada uno tiene una historia, tiene una forma de sentir y de vivir lo que le pasa que no es igual a otra. Entonces no todas las respuestas tienen que ser como si fuera un estándar que a todos le aplicó lo mismo. Por eso requiere poder sentarse con otro, si quiero ayudar, para pensar cómo podemos ayudar a ese tercero en los tiempos que esa persona pueda. Ni que hablar que si hay un riesgo de vida, las acciones tienen que ser unas más inmediatas que otras, que si no hay un riesgo de vida. ¿Aumentaron los casos que llegan a la unidad de víctimas, casos de abuso y violencia? En realidad, en el marco de la emergencia sanitaria se ha mantenido la cantidad de situaciones que se vienen trabajando, lo cual también muestra que no quiere decir que se haya disminuido la atención y el acercamiento de las personas. Con respecto al tema de los femicidios, que era como introducías la nota,
Me parece que también en eso, una vez que sucedió, tenemos que también pensar en cómo acompañar y contener a toda la familia. Los niños en primer lugar. Es terrible para los niños ver cómo su papá o la pareja de su mamá asesinó a su mamá. Es reparable, insisto, también es evitable, pero cuando sucedió hay que poder acompañar para atravesar el dolor y para poder reparar lo que sucedió. Y también al resto de la familia, a los hermanos, También muchas veces pasa que los familiares del ofensor, las madres de un ofensor, dicen yo no crié a un hijo violento. Entonces también tenemos que poder entender cómo en una familia, cuando sucede esto, y que puede ser la familia de cualquiera de nosotros, porque si miramos los números que existen de violencia en el ámbito de la familia en nuestro país, esto puede pasar en cualquiera de nuestras familias. Tenemos que poder entender cómo un ser humano llega a esta situación para poder actuar antes, ¿no? A eso justamente quería apuntar un poco, Mariela, también, por lo que decías recién. Muchas veces señalamos a la víctima porque no realizó denuncias antes, sin comprender o entender el contexto, la situación en el que esa persona tal vez nunca pensó que la situación que estaba viviendo evidentemente iba a tener ese desenlace. Pero también me gustaría hablar un poco de la experiencia que se empieza a tener a partir de los victimarios, de los asesinos. Es decir, no está claro tampoco qué situación lleva a esa pérdida absoluta, desprecio por la vida humana, ya no solo de su pareja, sino de la consecuencia absolutamente imborrable que deja en sus hijos. Y mira con qué lo quiero asociar. Lo quiero asociar porque ahí es donde podemos estar hablando de lo que más te interesa, que es el tema de prevención. Estuvimos durante más de una semana pendientes de la desaparición de Andrea, de una mujer que venía con antecedentes de violencia doméstica. Si bien acá hay denuncias cruzadas de violencia doméstica entre su expareja y ella. Ella termina apareciendo, ¿verdad? Salió del país, estaba en casa de familiares en Argentina. Pero obviamente durante todo este tiempo los ojos estuvieron puestos sobre su expareja, que más allá de que tuviera una coartada, en la medida que Andrea no apareciera, era la persona que estaba señalada. ¿A qué voy con esto y qué tiene que ver con lo que dije antes? ¿Cómo deberíamos seguir esta situación? Porque es evidente que esta situación, y en particular la desaparición de Andrea, cuando Andrea retorne, porque acá dejó un hijo, etcétera, etcétera, puede generar, más allá de la tobillera y del aparato que tenga su expareja o lo que fuere, puede generar un cambio en la relación que obviamente puede ser para mal, ¿no? Reproches por la situación, mirá por lo que me hiciste pasar. Estoy haciendo algo hipotético, pero no me parece estar alejado de la realidad. Es ahí donde debemos intervenir. O sea, ¿y qué nos falta para seguir los casos cuando se presentan tan claramente? Bien, sobre el caso de Andrea no voy a ahondar porque está en plena investigación. La doctora Busic y el equipo que está trabajando en eso van a seguir trabajando. Como tú decías, ha tenido distintas etapas. Pero convenís conmigo que es una bomba de tiempo eso. En realidad es un caso en el que es complejo, como tantos otros que a veces no han salido a la prensa, ¿no? Y las características que tiene, tanto de las denuncias cruzadas como de distintos aspectos que tiene, son característicos en situaciones de violencia doméstica crónica, en algunos, y en otros donde se pueden dar distintas situaciones que pueden estar afectando tanto a los niños, en este caso hay un niño, pero como dije, en otros casos también hay niños, a la propia mujer, y situaciones en las que a veces hay que seguir indagando para saber qué es lo que pasó. Las situaciones de violencia doméstica y de violencia sexual exigen tener una investigación en la trayectoria del vínculo de esas personas,
en la historia de esas personas y en el contexto en el que se dieron cada uno de los hechos. Por eso también es compleja la investigación. No es lo mismo investigar una rapiña que investigar una historia vincular de personas que tienen su propia trayectoria y su propio contexto que determinó determinadas formas de vincularse también. Lo otro que tú preguntabas sobre el perfil de los ofensores, creo que cuando uno trabaja en estos temas desde una perspectiva de derechos humanos, los derechos humanos tienen que ser de todas las personas que están involucradas en la situación de violencia y con las garantías para todas las personas. Esto nos implica y nos desafía a los organismos y a las instituciones que trabajamos en este tema a que hay que seguir avanzando mucho más en lo que tiene que ver con el trabajo con los ofensores. ¿Por qué? Porque justamente ahí está una de las claves también en que se deconstruya la forma de vincularse. Porque si yo no trabajo con la persona que ejerce violencia, esa forma de relacionarse se va a repetir aún cuando exista una sanción penal existente. Va a salir de la cárcel y va a salir convencido de que él no tuvo nada que ver, que como dicen en la jerga, se comió un garrón y que no tenía nada que ver. Y en realidad si estuvo preso es porque hay una responsabilidad penal en algo. Pero si no hay un trabajo sobre la forma de vincularse y lo que lleva a esa persona a tramitar la forma de relacionarse basada en el sometimiento y en el control del otro como la única forma de entender el vínculo, no va a poder cambiarlo. Entonces, eso es muy importante. Lo mismo cuando pensamos que estas situaciones se repiten y que Uruguay tiene números sobre violencia en el noviazgo. Si nosotros pensamos que hay adolescentes o jóvenes que reproducen, porque no lo aprendieron de la nada, lo aprendieron porque también lo vivenciaron, reproducen esos patrones de violencia en las relaciones afectivas que tienen con 17 o 18 años, tenemos que poder encontrar mecanismos para proteger a las víctimas, pero también tenemos que encontrar mecanismos para que se deconstruya la forma violenta, ¿no? El trabajo con los potenciales ofensores y ofensoras, ¿no? Sí. Ese es un punto clave para poder cortarlo y eso tiene que ser un programa de trabajo tanto en el ámbito carcelario, porque las personas que están recluidas por ese tema tienen el derecho también a recibir esa asistencia. En el caso de las personas que tienen tobillera, tienen la posibilidad también de asistir a espacios para trabajar el tema del ejercicio de la violencia. Y bueno, ahí me parece que es importante también que las personas que están a cargo de esos servicios en algún momento puedan compartir también la experiencia y los avances que se tienen en ese sentido, porque creo que esa es una clave muy importante. Mariela, ya tenemos que despedirte, pero me gustaría unas palabras de cómo se viene trabajando con las víctimas de la Operación Océano, que se han estirado, ¿no?, los tiempos judiciales, ¿cómo se viene abordando? Bueno, lo voy a decir porque salió en la prensa hace poco, fue una de las primeras que se llama la declaración en prueba anticipada de una de las víctimas. En eso me parece importante aclarar qué quiere decir, porque a veces no queda claro para quienes no están en el mundo más judicial. La declaración en prueba anticipada es una única declaración que hace la víctima, está con un acompañante emocional, no la interrogan directamente las partes, y eso implica también el trabajo durante todo este tiempo para que las víctimas puedan declarar en forma emocionalmente cuidada y protegida. Esa declaración es algo que es muy importante para las víctimas porque también tiene que ver con la reparación, ¿no? Con la posibilidad de expresar de primera mano lo que les sucedió. Bueno, se sigue trabajando. La doctora Darviña Viera y su equipo están a cargo y la unidad de víctimas sigue acompañando el proceso que dirige la doctora Viera. Muchas gracias, Mariela. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Cerramos por aquí entonces el diálogo con Mariela Solari, encargada de la unidad de víctimas de Fiscalía.